Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor un día más. Estamos aquí rodeados de la presencia del Señor. Gloria a Dios, ya que su palabra dice de que Él nos ha rodeado de su presencia, de su poder y de sus bendiciones, de la manera que Él tenía a Job. Y dijo Satanás, ¿cómo no te va a amar y adorar si lo has rodeado de bendiciones? Gloria al Señor. Allí están los hijos de Dios aquí en la tierra. Gloria al Señor, porque también nosotros hemos sido llenos por fuera y por dentro de la presencia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a ver, hermanos, la falta del hombre, los resultados y la medicina para esa falta, para esa culpa del hombre que fue cometida allá en el huerto del Edén, y de allá para acá pues ha venido esto en cada hombre que nace aquí en la tierra, siendo culpable ante Dios por el error cometido. Pues la Biblia dice que cuando pecó uno, todos pecaron, y así la muerte de ese uno pasó a todos los hombres, por cuanto la paga del pecado es la muerte, y la condición es condenación a las personas que aún estén en ese pecado, que tienen ese pecado, que Cristo dice fue la solución dada por Dios, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo, de las personas que creen verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Así de que vemos de que en el tiempo que Adán peca, gloria a Dios, que Eva concibe y lo pasa, lo traslada el pecado a Adán, y entonces este pecado produce la muerte, y Dios se aparta del hombre, la presencia de Dios se aparta del hombre, y el hombre entonces está a partir de esa fecha en condenación. Gloria al Señor. El hombre está condenado desde el principio del mundo. Cuando el pecado se introdujo, la condenación vino a todos los hombres que iban a nacer, porque es una herencia, y esa herencia se llama la condenación o la muerte que produce el pecado. No Dios, sino el pecado. Pero Dios también quiso traer la medicina a esta enfermedad, a este mal, a esta condenación. Quiso traerle la libertad, quiso darle al hombre lo que el hombre necesitaba para poderse restaurar a como era el hombre al principio. Y vemos de que esto ha sido una lucha por generaciones, pero que Cristo en realidad es la medicina eficaz para ese mal, para ese problema que todos los hombres hemos venido arrastrando, y que en este tiempo hay millones y millones de personas que necesitan ser sanados de esa tiniebla que hay en los corazones, de esa mancha que hay en los corazones del pecado que produce la muerte y la condenación. Gloria a Dios. La Biblia nos dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, vamos a leer hasta el 21. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria al Señor. De tal manera Dios quiso mostrar su amor
para con los hombres al traerle la salvación de esa condena que había en el hombre, entregando a su Hijo Jesucristo, que iba a ser el pago perfecto para que el hombre saliera de esa condición, nosotros saliéramos de esa condición de condenación. El estudio de esta mañana trae por título: Cristo no condena a nadie. Jesucristo no ha venido a condenar a nadie. Jesucristo ha venido a salvar a los que están condenados por la herencia del pecado a través de Adán. Y entonces dice la Biblia de que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que en vez de la perdición, en vez de la condenación, obtenga por medio de lo que Cristo da, que es el perdón y la salvación. Muchas personas creen de que Cristo, al que no cree en Él, Cristo lo condena. No, y la Biblia habla claro, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. El Hijo no viene a condenar. El Hijo trae un propósito, y el propósito es darle salvación, otorgarle perdón a las personas que están separadas de Dios por medio del pecado. Que mientras el pecado habite en la persona, pues esta persona se mantendrá lejos de Dios, porque es lo que el pecado hace: alejar al ser humano del Señor. Por eso es que Adán, al principio, cuando Dios vino a él y lo llamó, Adán se había alejado, se había apartado, y cuando Dios le habló, él dijo: me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. Son las cosas que produce el pecado en las personas: miedo. Por eso es que dice aquí que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo fue condenado? Allá, desde que Adán pecó y el pecado se introdujo en su vida, ese pecado produjo la muerte y la condenación. Desde allá, todos los descendientes, los seres humanos, vienen con esa herencia de condenación, de maldición, de muerte en sus vidas. Cristo no vino a condenar a nadie, sino que vino a sacar a las personas de esa condenación. El que en Él cree no es condenado. O sea que la condena se le va a quitar cuando la persona deposita su fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona se acoge, se apega, acepta ese perdón por medio de creer que lo que Cristo hizo en la cruz fue cierto para él, para su vida, y esto es lo que lo mantendrá salvo. Él no vino a condenar, pero el que no cree en Él permanece en esa condenación. Cristo solamente ofrece salvación. Cristo da la salvación. No hace otra cosa más que eso. Pero vemos nosotros de que esto no es algo exigido, no es algo obligatorio. La persona no puede creer o pensar que Dios le está obligando a que tiene que ser salvo. No, el Señor lo dijo claro. Él vino y entrega su vida. El que en Él cree es asunto de fe en el corazón de la persona, de determinación en el corazón de la persona, credibilidad en el corazón de la persona. Si yo creo que lo que Cristo hizo por mí en la cruz es en verdad a favor mío, y que es algo que Dios me ha enviado a mí, que yo crea en eso para quitar la condenación de mi vida. Si yo creo en esto, entonces la condena me es quitada, la culpa me es quitada, y entonces ya no permanezco en muerte, en tiniebla, sino que voy a permanecer en la salvación que nuestro Señor Jesucristo le ofrece o le da al hombre que en Él cree. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que despreciar a Cristo Jesús, despreciar el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, es una evidencia de permanencia, de muerte, de culpa, de pecado, de condenación en la vida de la persona. Si usted quiere darse cuenta que una persona está en condenación, en inmundicia, está en tiniebla, esa persona permanece en muerte, y esa persona está condenada
Una persona condenada, usted la identifica cuando esta persona no cree en nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona rechaza a nuestro Señor Jesucristo, es para dar muestra, dar una evidencia de que esta persona está condenada. Y que si muere en ese estado, muere en condenación, en culpa, y ya usted sabe el castigo eterno, la muerte eterna, que es la condenación en el infierno. Gloria al Señor. Pero dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo para sacar al hombre de las tinieblas. Todos nosotros sabemos de que el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha traído de las tinieblas y nos ha puesto en la luz, donde todo es evidente, donde todo es claro. Gloria al Señor. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso, dice, es que él permanece en condenación. Y esta es la condenación, amar más las tinieblas que la luz. Pero cuando la persona se apega a la luz, recibe el mensaje de luz, de salvación de parte de Dios en su vida, entonces esta persona puede enseñar, mostrar o darse cuenta él mismo por la evidencia de su fe de que él salió de aquella condición de pecado, de condenación, de muerte y de tiniebla, y que ahora está con Cristo Jesús viviendo en la luz. El 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La persona sabe que lo que está haciendo no está correcto delante de Dios, y que por eso él no puede estar presente ante Dios, no puede estar ante Cristo, porque sus obras son malas y los mantienen a estas personas, esas obras, metidos en las tinieblas. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué es lo que hace? Aborrece la luz. Gloria a Dios. Y no, dice, aborrece la luz y no viene a la luz. Es decir, no viene a Cristo. Si esto fuera una cosa de que nosotros pudiéramos arreglarla, Dios no hubiera mandado a Jesucristo. Pero esta condición no puede ser arreglada por nosotros mismos. Tenemos que confiar en que lo que Dios dice es la verdad. Hermanos, si hay millones y millones de personas en el mundo que escuchan este mensaje eterno, porque este es el evangelio eterno de Dios. Un mensaje eterno que siempre les está explicando el Señor estas cosas, pero dice que aborrecen. Es el problema del corazón de la persona, que la persona aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces sigue diciendo, mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a Cristo, se mantiene en el Señor, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La persona se presenta y está en medio de la luz, donde están todos los que aman al Señor. Vive, permanece ahí, porque él ha recibido eso de parte de Dios, el llamado, gloria a Dios, a la salvación, al perdón, a la vida eterna. Gloria al Señor. En el libro de Marcos, capítulo número 16 y versículo 15, oiga lo que dice. Marcos 16, 15 y 16. Vamos a leer. Dice el Señor en su palabra que Él vino al mundo para Él salvar. Y a los que Él salva, les da las instrucciones de salvar a más personas. Porque esto es una cadena. Cristo vino, murió, pagó y dejó el evangelio, la explicación de cómo es que las personas pueden ser salvas. Él se fue, pero dejó apóstoles, dejó pastores, maestros, evangelistas aquí en la tierra para que ellos prosiguieran el proceso de salvación, de vida, de perdón, y de quitar la condenación a las personas que están en esa condición. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros estamos mandados a hablarle a todas las personas.
cuando nosotros hacemos un mensaje, cuando nosotros estamos exponiendo esta salvación, este perdón de Dios por medio del Evangelio de la gracia, estamos hablando no solamente a las personas que están con nosotros, sino que estamos hablando al mundo, a todo aquel que pueda llegar a una pantalla de su teléfono, de su iPad o de su computadora, gloria a Dios, y poder ver este mensaje. A él, a esta persona, nosotros le estamos diciendo: hey, Jesucristo murió en la cruz por ti, y hay una esperanza de vida. Cuando nosotros nacimos aquí en la tierra, veníamos culpables por el pecado que hemos heredado de Adán. Y ese pecado ha producido en nosotros la muerte, la condenación eterna. Si morimos en esta condición, vamos a ser condenados al infierno. Pero si nosotros creemos en la promesa que Dios nos está haciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser salvos de esta condenación, de esta maldición y de esta muerte eterna, para vivir en la gloria con Dios, solamente por creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que las tinieblas no dejan que estas personas puedan someterse a esta voluntad de Dios, agarrarse de esta voluntad de Dios para recibir el perdón que Dios otorga, sino que dice que ellos aman más las tinieblas que la luz por sus obras en las que están. Gloria al Señor. Pero dice el Señor en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es para todos los hombres en la tierra. Hay que predicarle a todos los hombres, porque cuando este evangelio se predique a todo hombre aquí en la tierra, entonces aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por tercera vez. Gloria al Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, oiga lo que Cristo viene, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que la persona no es salva. La persona está en condenación, como estuvimos viendo en los versículos anteriores. La persona no tiene salvación, está condenada a ir al infierno, cada persona que nace aquí en la tierra. Este mensaje para todos los seres humanos. Cierto que los niños no pueden entender muy bien este llamado, mucho menos aquellos que tienen 1 año de edad, pero Dios tiene control de todo. Gloria al Señor. Y este mensaje va a llegar a toda persona. Y Dios va a entender cuando las personas tienen la capacidad de aceptar o rechazar este mensaje. Si aquel niño o aquel joven Dios le ha dado capacidad, entendimiento, discernimiento, discernir entre lo bueno y lo malo, entre la maldición y la bendición, entre la vida y la muerte, esta persona va a juzgarse. O la palabra es una palabra que produce juicio, es decir, que da entendimiento a las personas de cómo está su condición delante de Dios. Pero las personas pues aman más las tinieblas que la luz, y esto es lo que a ellos les hace evitar el entrar la palabra en el corazón para salvación. Dice: el que cree, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero seguimos diciendo que Cristo no es a eso que viene a condenar. Pero ahí dice que si no cree en Cristo será condenado. Gloria al Señor, eternamente, porque es que ya está condenado. Cristo lo que está haciendo es salvándolo a él de esta condición. Él viene a nosotros para hablarnos y hacernos entender en nuestro corazón que si morimos en esa condición vamos a ser nosotros condenados al infierno, pero que Él ya pagó en la cruz, derramó su sangre con la cual Él nos limpia a nosotros cuando nosotros depositamos nuestra fe en ese sacrificio que Cristo realizó. Si nosotros rechazamos esto, entonces no habrá esperanza de perdón, de salvación. Junto con esto, la persona va a permanecer en juicio delante de Dios. Cristo no viene a juzgar a nadie. Cristo no viene a condenar a nadie. Cristo, Dios lo mandó para que por medio de Él
ese favor, esa muestra de amor del Padre se hiciera en las personas que necesitamos ser salvos para no ir al lugar donde Dios tiene preparado, gloria a Dios, para personas que desprecien al Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Filipenses 4:8. El apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a que nosotros permanezcamos en esta palabra que Él nos habla a nosotros, porque esto es lo mejor para el hombre, esto es lo bueno para el hombre, esta es la medicina del hombre. Cristo se llevó, dice, todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, por su llaga fuimos todos nosotros curados. Lo único que hizo Cristo fue darnos su vida derramada a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros se mantuviera en sanidad delante de Dios. Gloria al Señor. Filipenses 4:8, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debes de pensar. Analiza, piensa, chequea el mensaje de Dios, a ver si es bueno, a ver si es puro, a qué te conduce el mensaje del Señor, qué te ofrece Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que Dios da a las personas. Es bendición, es paz, es gozo, es felicidad, es buenas finanzas también que Dios produce en la vida de sus hijos, porque dice que Él vino para que nosotros tuviéramos una vida, y una vida en abundancia en todo. Gloria a Dios, porque Él derramó su vida para darnos a nosotros todo lo que había en Él, y se introdujo Él en nuestro corazón para que nosotros tuviéramos todo lo bueno del Señor, como dice Él en el libro de Romanos. Gloria a Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Gloria a Dios, para que por medio de Él nosotros pudiéramos obtener todo ese bien que viene de Dios. Aleluya. Entonces dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo creo que todo lo que viene de Dios es de alabar, es de bendecir al Señor por el bien que Él procura para nosotros. Él arregla la familia, Él arregla el corazón del hombre, de la mujer. Él organiza los matrimonios que están mal. Gloria a Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno y es agradable. En esto pensad, dice el Señor a través del apóstol Pablo. En esto debes de meditar. No en las cosas del mundo, que qué vas a hacer con las cosas del mundo, que cómo vas a prosperar en el mundo, que cómo vas a conseguir todas las cosas del mundo. Él no quiere que pensemos en eso. Busca, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, oiga, todas, todo lo que es bueno, todo de todo, debemos de pensar nosotros que Dios nos lo ha otorgado por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que Él puso en nuestro corazón. Gloria a Dios. Dice el versículo 9, el apóstol Pablo, el gran siervo del Señor, dice: lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, todo lo que ustedes oyeron de mí, aprendieron de mí, recibieron de mí y vieron en mí. Ya que la Biblia nos presenta al apóstol Pablo como si éste estuviera en vida. Nosotros tenemos que seguir su palabra, porque su palabra está viva. Pablo está vivo a través de la palabra que escribió, porque es una palabra viva. La vida es la palabra. Mi palabra es vida y es espíritu. Entonces no es que murió y que Él no está aquí, que no. La palabra está viva.
Él está en medio de nosotros. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, ¿por qué razón? Porque Él está con Cristo. Y si Cristo está en medio de todos nosotros, todos aquellos que han creído en Cristo también nos acompañan a nosotros. Gloria al Señor, a través del Espíritu de ellos que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él nos aconseja lo que aprendiste. ¿Qué hemos aprendido nosotros el apóstol Pablo? Todo lo que nos ha enseñado a través de la predicación de la gracia escrita en la Biblia. Lo que aprendiste, gloria a Dios, y lo que recibiste. No, yo no he recibido nada. Si tienes una Biblia, sí tienes que haberlo recibido. Tienes que haberlo oído, gloria a Dios, y tienes que haberlo visto. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. Ahora, cuando hacemos esto nosotros, cuando permanecemos pendientes del consejo de Dios, eso es lo que está hablando, el consejo de Dios, las instrucciones de Dios, el evangelio que salva a la persona. Cuando tú has oído de esto, has recibido de esto, has visto esto y has vivido en esto, esto va a permanecer en el corazón de la persona. Lo que Dios quiere que nosotros lo mantengamos esto despierto. Que esto permanezca vivo en nosotros. Cómo debemos proceder nosotros, cómo debemos nosotros amar, perdonar, ser con las personas. De la manera que llegó a ser el apóstol Pablo, a pesar de que cuando era Saulo de Tarso, él tenía una conducta horrible delante de los demás, delante del resto de los seres humanos y delante de los hijos de Dios. Pero a través del consejo, él oyó a Cristo, recibió de Cristo, aprendió de Cristo y vio en Cristo la forma que él tenía que ser para vivir en esta tierra. Muchas personas dicen: yo así nací con este carácter. A mí no pueden venir a tratar de cambiarme de la manera que yo soy. Uno debe ser lo que es y debe de permanecer siendo como uno es. Nadie debe de tratar de cambiarlo a uno, porque cada uno de nosotros trae su personalidad. El apóstol Pablo así pensaba y así creía que él era lo que era y que de la manera que él hacía las cosas era como estaba correcto. Hay mucha gente que no aceptan a Cristo como su Salvador personal porque persisten en esta forma de pensamiento. Cada uno de nosotros no está obligado, nadie nos puede obligar a hacer, porque Dios nos ha dado a nosotros una personalidad, un carácter, una forma, que cada uno de nosotros somos distintos y nadie tiene que procurar cambiarnos a nosotros. Pues miren la noticia de esta mañana. El mensaje del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo dejó escrito Dios para que le enseñaran esto a los hombres, para que los hombres cambiaran su carácter, para que los hombres cambiaran su forma de ser, para que los hombres cambiaran su sistema de vida y para que los hombres fueran transformados a través del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice en su palabra que Él produce en nosotros un cambio. De hecho, ya nosotros como cristianos no somos lo que éramos antes. No podemos ahora odiar, aborrecer. Tenemos que someternos a lo que la palabra nos enseña. Pero aquel que persista pensando en que él tiene su vida, así me criaron, yo tengo mi destino, yo tengo mis decisiones, mis determinaciones, cada cabeza es un mundo. Así habla la persona. Pero Dios nos enseña a nosotros, y mire lo que dice aquí: lo que aprendiste. O sea, eso no estaba en ti. Tú eras como eras, pero hay algo ahora que has aprendido. ¿Y para qué se aprende? Por conocer nada más. No, se aprende para obtener cambios en la vida de las personas. Por eso es que los niños van a la escuela. Los niños no eran, este muchacho no era ingeniero antes, pero mire, antes no hacía las cosas que hace, ahora las está haciendo. Así que ese pensamiento no cuadra. Aquel no sanaba a nadie y ahora es médico y recibe 20, 30 personas y les produce cura, sanidad en sus vidas a través de la medicina. ¿Por qué pasó esto? Porque él cambió, tuvo un cambio en su mente, en su corazón.
Y ahora es una persona diferente, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Nos está enseñando un cambio, gloria a Dios, en el corazón de nosotros, en la mente de nosotros. Por eso es que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que nosotros hemos recibido la mente de Cristo. La mente de Cristo es esto. Ya nosotros, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ya no actúo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí, y Él hace en mí su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, que Cristo produjo ese cambio en mí, esa transformación. Lo que nos aconseja la palabra es que nosotros escudriñemos esto, pensemos que esto es lo mejor para nosotros y nos mantengamos en este principio. Si usted no cambia, usted está mal. Gloria a Dios. La persona que no cambie su carácter, su forma de ser, está muy mal delante de Dios y necesita pasar por el proceso de la transformación que Dios hace en cada uno de sus hijos. Él vino a nosotros para cambiarnos, para transformarnos. Gloria a Dios. De las tinieblas a su luz primero nos envía. Ahí hay un cambio de vida. De la muerte a la vida, ahí hay un cambio, una condición distinta en cada uno de nosotros. Todo lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí, esto haced. Cuando la persona tenga esto como producto en su vida, mire lo que va a pasar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si tú tienes una mente distinta, si tú andas haciendo diferente ahora que antes, si tú ahora sabes perdonar, si tú ahora sabes amar, si tú ahora sabes disculpar a la persona, si tú ahora no le haces un daño a nadie, el Dios de paz estará contigo. Y si el Dios de paz está contigo, produce los frutos, las manifestaciones del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, todas estas cosas que mantienen al hombre en calma y en paz, en control de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Es un peligro creer en Dios a nuestra manera. Debemos creer como Él dice que debemos de creer. Debemos de recibir lo que Él nos da a nosotros. Debemos de ver lo que Él nos enseña y aceptar en nuestros corazones el mandato de Él. Porque creer a mi manera es un peligro. Que puedo estar creyendo que yo soy salvo, que yo tengo a Cristo, que yo ya nací de nuevo, pero a mi manera, sin tener una transformación o un cambio en mi corazón que es producido por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a terminar 1 Corintios 15, versículo 1. Oiga lo que dice respecto a esto. 1 Corintios 15, 1. Además, dice el apóstol Pablo: os declaro, hermanos. Esto es para la iglesia. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Oiga, se recibe, ¿no? Él predica y nosotros recibimos. El cual también recibiste, en el cual también perseveráis. O sea, estás andando en ese evangelio, estás caminando en lo que recibiste, estás practicando lo que recibiste. Perfecto. Hubo un cambio en ti, que ya no andas conforme a tu vida anterior, sino que ahora Dios ha producido ese cambio en ti. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo número 2. Por el evangelio ese, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si tú guardas esto, si tú crees en esto, en este evangelio de la gracia, si tú permaneces creyéndole a Dios y andando y estar seguro de que Cristo está en tu vida y que ese cambio se va produciendo cada vez más en el corazón de la persona, por lo cual dice: si retenéis la palabra que os he predicado, o sea que no desprecies esto,
que vas a andar unos días en la palabra, pero que después te vas a olvidar y no la vas a retener en tu corazón, hay un problema serio, porque has desechado el bien de Dios que viene a través del evangelio predicado, que es para lo que nosotros estamos diciendo en esta mañana: quitar el pecado, quitar la condenación y quitar la muerte de la vida de la persona. Aquí está la prueba. Dice: si retenéis la palabra que os he predicado. Así que dice: sois salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado que condenó al hombre y que lo mantuvo en muerte hasta el día del encuentro con Jesucristo. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero si la dejas ir, si la desechas, si no, creísteis en vano. Gloria a Dios. Estuve un tiempo creyendo en la palabra del Señor. Estuve un tiempo andando en la palabra del Señor. Pero vamos al mismo punto. Y no nos debemos de aburrir nosotros de escuchar que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que Cristo viene a salvar a las personas por medio de la entrega de su vida en la cruz del Calvario. Si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, si continúas creyendo, porque la salvación no es temporal, la salvación es eterna, y la persona debe vivir eternamente guardando esto en su corazón. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y esta es la condenación: que la luz, que es la palabra, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No hubo aceptación de la palabra predicada. Lo que habían creído anteriormente no era más que una religiosidad. Y así se van las personas, y así viven las personas en este mundo, en ese tipo de fe personal de ellos. Yo ya recibí esto una vez, pero ya no tengo más que estar ni hacer obra ni andar en nada. Gloria a Dios. Si usted no hace las obras de Dios, usted está muerto en delitos y pecado. Porque el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿En qué? En esas obras. ¿Qué tenemos que andarnos en obras? ¿Cuáles son las obras? Ya estuvimos hablando, estuvimos diciendo. Si yo no estoy en medio de estas obras, practicando estas obras, es porque no he sido formado de nuevo, no he sido hecho hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros los salvos, anduviésemos en ellas. Si yo no ando en esas obras, sencillamente yo soy una persona que no he creído. Para creer o para hacer que sea cierto que yo he creído, yo debo encontrarme en las obras que Dios había preparado para que yo anduviera en obras. Porque esas obras son el fruto de lo que nos ha llevado a la salvación, el fruto de la fe. Porque la fe sin obras está muerta, igual que el muerto condenado. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.